Bueno, buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos abarcando el segundo encuentro sincrónico de esta asignatura pues, de gerencia estratégica. Nada, como siempre, primero pues preguntarles cómo les ha ido con la plataforma, con los trabajos. Bueno, alcancé a calificar los trabajos para hoy. Bueno, por aquí me dice Guillermo, que se escucha entrecortado. ¿Cómo me oyen los demás? ¿Me Profe, escuchan? yo soy Daniel Osorio, le escucho perfecto. Ok, Perfecto. listo. No sé, Guillermo, miremos a ver, de pronto será tu señal, porque los demás dicen que bien. Miremos a ver. Bueno, nada, chicos, les quería mencionar que, bueno, ya fueron calificados, pues, todos los trabajos. Por ahí hay uno que otro, pues, que era individual, no alcanza a conseguir grupo, entonces nada, como les he dicho a todos, igual me lo debieron haber enviado si fuera al correo, que en la plataforma no se dejaba montar, y pues expuesto obviamente al lado que se le bajara el punto 5 pues en la nota por presentarlo de esa forma, sin embargo, pues no dejarlo de presentar, ¿cierto? Sin embargo, bueno, ahí voy entonces charlando con estas personas puntualmente. Nada, hoy el tema pues puntualmente de la segunda unidad va más enfocado en términos al entorno, ¿cierto? Sin embargo, de cierta forma el entorno, pues bueno, ya lo vimos, ya lo trabajamos, lo voy a hablar a grandes rasgos porque me quiero concentrar también un poquito en la siguiente entrega que tienen. Como dentro de 15 días es que nos volvemos a ver, entonces para que de cierta forma ya tengan como unos insumos para que puedan desarrollar la siguiente parte, ¿cierto? Bueno, nada, antes de empezar aquí, no sé, ¿cómo les ha ido con la plataforma, los trabajos? Que este espacio pues también es como para que ustedes pregunten, no sé, si no, pues ya ahí sí comienzo. Nada, todo bien. Bueno, veo pues que entonces no hay dudas así en términos generales. Listo. Chicos, en términos generales el trabajo, nada, ¿qué puedo decirles? En la gran mayoría, muy buenos trabajos, muy bien organizados, buenos los análisis, bien la organización, trabajos muy organizados, muy bien analizados, solo unos apuntes como importantes, ¿cierto? Entonces tenemos un entorno general y un entorno pues como ya más específico dentro de la organización. Recuerden que hace 15 días lo hablábamos y es que el entorno general que vemos aquí en términos sociocultural, político, jurídico, macroeconómico, tecnológico, ecológico, son elementos externos, es decir, que la empresa de cierta forma, claro, se prepara, es decir, trata de cubrirse en los momentos que le puedan afectar ciertas variables de todas estas características o trata de beneficiarse también por ellas. Entonces hubo algo pues como en los trabajos y es que bueno, algunos tenían unas variables muy interesantes en cada aspecto, sin embargo fueron muy abiertos. Pues no les bajé como el punto por eso, pero lo que habíamos hablado la vez pasada, era importante determinar qué variables eran importantes, por ejemplo, en los macroeconómicos, entonces que el PIB, que la inflación, que el dólar, ¿cierto? Pero esas variables, ¿cómo afectan o benefician a la empresa, ¿cierto? Entonces, como que tenían las variables y analizaron qué era cada variable, cómo están ahorita, pero no lo alinearon a cómo lo impactaba en la organización. Algunos lo hicieron y estuvo supremamente bien, porque ojo, eso es lo otro, muchachos. Es decir, bueno, finalmente este es la actividad era un tema académico, pues, y bueno, y estamos analizando una empresa probablemente externa donde trabajamos, entonces, bueno, de cierta forma es más subjetivo, sin embargo, es importante que tengamos presente que todas las variables de cada característica es bueno asociarlas entonces con la organización. De lo contrario, pues también sería inoportuno
analizarlo si no hay una relación directa entre su funcionamiento y el funcionamiento de la organización, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Ese por un lado, los que lo hicieron, digamos, de forma, digamos, muy objetiva, sin alinearlo a la empresa. Otros se fueron al otro extremo, entonces ya no lo acogieron como los elementos externos y que me afectan de alguna u otra manera, sino cómo los aborda la organización. ¿Sí? Entonces, ojo muchachos, nunca puedo analizar estas variables empezando por mí, es decir, la empresa acoge las variables macroeconómicas, no, nosotros nos cubrimos de las variables macroeconómicas, aprovechamos las variables macroeconómicas, pero nosotros no tenemos ningún poder desde su funcionamiento, ¿sí? Cuando hablaban, por ejemplo, de lo sociocultural, me pareció muy curioso porque entonces muchos decían, el mercado para esta empresa es, no, ya sabemos que desde lo sociocultural, claro, se acerca a mi mercado, pero el sociocultural es todo el mercado, ¿sí? El mercado en general, ¿cómo está funcionando? ¿Sí? Siendo mi mercado o no. Entonces, por ejemplo, ahorita en la situación que nos encontramos, en términos generales, la población tiene o está sufriendo es decir, estamos en una incertidumbre, ¿cierto? Es decir, muchos se han quedado sin empleo, por ejemplo, y los que aún lo conservan también están en la incertidumbre de, bueno, ¿se va que lo va a conservar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta este año? ¿Va a ser duradero? Es decir, es mucho más complejo, ¿sí? Entonces, de entrada, Profe, hola. o sea que hay que tomarlo como más macro, pues, como más Sí, amplio el concepto, no como tan personal, pues, por decirlo de alguna manera. absolutamente. Ok. Sí, en definitiva es macro. ¿Cómo funcionan? Mejor dicho, ¿cómo funcionan esos sistemas? ¿Cómo funciona el sistema sociocultural en Colombia o bueno, en Medellín puntualmente? Bueno, todos estamos en partes distintas, pero para nosotros, ¿cómo está funcionando ese aspecto sociocultural? O al menos donde nosotros competimos. Ojo, sin entrar a decir mi mercado. Lo político y lo jurídico, súper importante porque entonces es en términos generales la normatividad que entonces me afecta o no. Hola Guillermo. Hola Guillermo, ¿qué vas a decirnos? Bueno, no sé, esperemos a que nos mencione. Ay, ojo muchachos, entonces sí, súper importante el comentario que acaba de hacer el compañero. Chicos, macro, absolutamente macro. Y cómo ya yo como, perdón, organización me adapto a ese contexto, ¿sí? Cómo me tengo que adaptar a esa normatividad, a ese comportamiento, a esas condiciones, ¿cierto? Es la empresa la que se adapta, la que se acomoda, porque las condiciones, todas estas condiciones no cambian porque sí, tienen un comportamiento pues que implican muchas cosas. Entonces es importante tenerlo presente. Miren que cuando ya llegamos al entorno específico, ya si estamos hablando de los elementos que impactan directamente a la organización o los que la organización de cierta manera tienen mayor poder de negociación, por así decirlo. Entonces, bueno, cuando hablamos de competidores, pues bueno, yo obviamente no puedo tomar decisiones sobre ellos, pero yo sí me doy cuenta de sus estrategias, trato de competirle con otras, hago, digamos, una fuerza más, más directa. Cuando hablamos de proveedores, sí que es cierto, cuando hablamos de proveedores clientes, es el poder que yo tengo. Ay, Guillermo, perdón muchachos, aquí dice el compañero que no escucha, pero no tengo ni idea qué hacemos porque los demás sí me están escuchando, entonces no sé.
Chicos, tenemos entonces, Ven, profe, hola, de pronto es que el compañero Guillermo está entrando desde el celular y al entrar desde el celular, al momento que él ingresa a la aplicación, en la parte inferior izquierda, él tiene que darle a activar al audio para poder que él escuche. De lo contrario, pues la puede ver, pero no escucha. O sea, él tiene que darle al celular a activar el audio para poderla escuchar. listo, aquí ya le escribí. Listo, muchachos. Ojo, pues entonces ya la organización, al menos en este entorno específico, de cierta forma, el que menos puede controlar, pues bueno, obviamente serán los competidores. Sin embargo, lo que les decía ahorita, a partir pues de ciertas estrategias, pues puede hacerle como frente. Sin embargo, ya en términos de proveedores y clientes, claro, internamente yo ya puedo tomar unas decisiones, puedo tener un poder de negociación con ambos, porque ojo, a pesar de que los clientes tomen su decisión de comprarme o no, internamente yo hago toda una serie de estrategias y demás, pues para mantener enganchados a mis consumidores, ¿cierto? Y mantenerlos. Miren, ¿por qué, por ejemplo, en términos de los clientes es tan importante el aspecto sociocultural y no solamente solo enfocado a mis clientes? Porque, ojo, todas las organizaciones, muchachos, hoy en día no solamente se enfocan en su consumidor. Debo mantener mi consumidor, pero debo atraer más mercados, nuevos consumidores, ¿sí? Porque si lo que bien sabemos es que el entorno es cambiante todo el tiempo. Entonces, también, ¿qué hago si mis clientes, yo qué sé, es un mercado supremamente específico? Por ejemplo, eh, a ver, ¿cuál puede ser un ejemplo? Listo, hablemos de los primeros celulares, que de cierta forma ahí tuvo que haber un cambio de paradigma. Por ejemplo, creo que era el Nokia, ¿qué? 1100, ya ni me acuerdo, ¿cierto? Es decir, este celular cumplía pues puntualmente pues para lo que realmente lo necesitamos, ¿cierto? Comunicarnos. Sin embargo, ya empezaron a salir otro tipo de celulares, pero entonces quedaron un poquito rezagados, pues más que todos los, digamos, adultos, nuestros papás, abuelos, ¿sí? Porque ellos, pues realmente, bueno, a muchos, no voy a generalizar, pero muchos, pues no se les hará muy atractivo la tecnología y solo querían es para comunicarse. Mire, bien interesante, por ejemplo, el cambio de paradigma que tuvo que haber en este sentido. Sin embargo, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, hace como, eso fue que el año pasado, me parece, el año pasado o antepasado, no, pues bueno, yo creo que Nokia ya no existe, pero los que compraron pues esta marca sacaron una producción del 1100, bueno, y ustedes no se imaginan que se vendió, es decir, fue un éxito total. Entonces también fue curioso porque vemos que sigue habiendo cierto mercado que, bueno, bien no sigue estando muy interesado en la tecnología y que le interesa ese tipo, digamos, de aparatos, por así decirlo, ¿cierto? Es decir, no con tantas cosas y tantas aplicaciones y utilidades porque realmente no la necesitan. Entonces a eso voy. No puedo quedarme encasillado a un solo mercado, sino todo el mercado, cuáles son las trascendencias de los consumidores, ¿sí? Y yo tengo que ir migrando entonces mis productos o servicios hacia nuevos mercados sin descuidar los que ya tengo. Cuando hablamos de productos, pues bueno, indudablemente, tiene que estar, digamos, delimitado a lo que suceda con todos los anteriores, tanto el entorno general como el entorno específico, ¿cierto? Porque entonces, si bien, miren muchachos, hay empresas que se adaptan a los mercados, ¿sí? Es decir, sacan productos y servicios que se necesitan y los mercados los acogen fácilmente. Hoy en día sí que vemos productos y servicios que realmente los necesitamos. Probablemente no, o no con ese desarrollo que a veces vienen, ¿cierto? Sigamos con los celulares. Entonces, es decir, la necesidad de comunicarnos ya está satisfecha hace rato,
Sin embargo, entonces ya estos dispositivos traen todo un sinfín de aplicaciones, de utilización, que dependiendo pues el trabajo, el estilo de vida, porque bueno, no podemos dejar de lado que también existe un tema interesante de estilo de vida, ¿cierto? Hoy sí que es cierto. Entonces, si bien entonces lo consumen es por un estilo de vida, por llevar una imagen, una apariencia o porque realmente lo necesitan. Sin embargo, estas empresas también han aprovechado esos cambios, ¿cierto? Miren, por ejemplo, bueno, hace rato me he preguntado, por ejemplo, ahorita las empresas de juguetes, ¿qué están haciendo para llegarles a los niños? Es decir, entonces ya a los niños no les gusta lo mismo. Y si bien hay productos que de cierta forma siguen siendo tradicionales, vemos que cada vez más a los niños, pues es decir, más pequeños les gustan esas cosas, pero a medida que van creciendo y no mucho, van cambiando esos gustos. Sí, entonces miren, ahí también es un cambio de paradigma pues profundo. ¿A qué trascendencia tiene que ir ese mercado? ¿Cierto? Entonces, bueno, algunos dicen a lo tecnológico, dispositivos, aplicaciones, porque bueno, obviamente pues los celulares ni hablar, ya también para los niños es casi que primera necesidad. Miren que entrar a mirar eso. Entonces, nada, este era pues como el elemento importante pues que les quería mencionar a grandes rasgos del trabajo, pese a que la mayoría realmente estuvieron muy bien. Lo que les digo, solo realmente pues como algunas partes del enfoque que no estuvieron pues como muy objetivos. Obviamente cuando ya se hablaba de la organización, entonces en términos de la misión, visión, eh, la propuesta de valor, ya un enfoque pues como más importante o más objetivo más que todo. Otra cosa que les iba a decir antes de pasar al otro tema del otro trabajo, mientras se nos cierra esta partecita que ya casi se nos cierra y volvemos a ingresar para la otra parte. En las matrices, ¿cierto? Entonces, a ver, teníamos la PSI y la EFI, ¿cierto? Teníamos en este. A ver, me salgo acá para recordar las dos que teníamos, porque entonces también aquí les voy a hacer una incidencia. Tenemos entonces la PSI. Chicos, la gran mayoría también la abarcó de buena forma, es decir, lo leyeron de forma juiciosa y la aplicaron bien. Muchachos, ¿cómo estaba en la PSI? Entonces tenía todos los elementos internos. Yo debía determinar si era una fortaleza, si era una debilidad, ojo, una de las dos, y qué impacto tenía en la empresa, si alto, medio o bajo. Entonces debía ir una X o en debilidad o en fortaleza y una X en el impacto. Entonces también me encontré que algunos muy lindos no leyeron juiciosamente el documento. Puedo decir que realmente fueron pocos, pero lo subieron. Entonces habían variables que eran fortaleza y era debilidad. Entonces, ojo muchachos, porque eso también es importante, eso es sentido común, es decir, ¿cómo voy a tener una variable que sea fortaleza y que sea debilidad? Ojo, usted me puede decir, pero es que sí, hay unos momentos en que puede ser una fortaleza o hay unos momentos en que sea debilidad. En ese caso, esas variables debieron haber sido explicadas, por qué eran las dos cosas, ¿cierto? Es decir, en qué momento se volvían debilidades y en qué momento se volvían fortalezas. Listo. Eso en cuanto a la PSI. La EFI, la gran mayoría la hizo bien, a algunos se les olvidó al final hacer la ponderación. Y pues esta era importante porque ya sabemos que esa ponderación pues determina pues un comportamiento de la empresa como tal, ¿cierto? Entonces, bueno, nada. Esa también era pues como la retroalimentación general que les quería hacer de los trabajos, pues ya que fueron calificados. No sé si tienen alguna duda, sugerencia sobre ese trabajo puntualmente o nos vamos entonces para el otro tema.
Listo. Ah, bueno, también para que lo tengan presente, ya que, bueno, estoy viendo que en la siguiente entrega tienen la DOFA. Algunos, pues de cierta forma, con esta primer parte que hicieron, pues tienen una parte de la DOFA realmente, ¿sí? No toda. Tienen todos los insumos para hacer la DOFA. ¿Qué van a hacer a ustedes ahorita en la siguiente entrega? Pues si bien ya tienen todos los insumos, conciliar la DOFA, es decir, tienen demasiados elementos desde la PSI, por ejemplo, entonces habían unos elementos que o eran fortaleza o era debilidad, pero el impacto era bajo, entonces probablemente cuando se traigan la DOFA completa, no se traigan esas variables, sino que se traigan las que tienen mayor impacto, por ejemplo. Porque lo importante es que ahorita en esta DOFA crucen la DOFA con estrategias, ¿sí? Entonces sí es importante al menos tener eso presente. Sin embargo, antes de, o bueno, no, les voy a compartir primero entonces, mientras se nos cierra acá, esa partecita del trabajo. Miren, tenemos entonces presentación de la DOFA, oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades, de acuerdo al trabajo anterior. Sin embargo, yo aquí entonces lo voy a organizar porque la idea es que entonces se generen unas estrategias. Pues no al menos por cada variable, no, porque nos quedaría muy largo y no es necesario, pero al menos lo voy a organizar el documento, pero de una vez les digo, al menos dos estrategias para abordar las amenazas y dos para abordar las debilidades, ¿sí? Que son los aspectos negativos de la DOFA. Organizo el documento y se los monto esta misma noche. Eso en cuanto a la DOFA, ya hablamos, ya tienen los insumos. El siguiente punto, presentación o propuesta de una plataforma estratégica o direccionamiento estratégico. Prácticamente también ya lo tienen. Lo único que no tienen es la mega, que es la meta estrategia grande y ambiciosa. Chicos, obviamente la gran mayoría de empresas que ustedes analizaron probablemente no tengan la mega, entonces esa mega ustedes la tienen que hacer, ¿sí? Es decir, ustedes se van a ingeniar una mega para la organización. Entonces, misión, visión, ustedes ya lo habían colocado, si tienen algún cambio que hacerles de pronto que ustedes sugieran, sería interesante. Si no, pues la misma. O sea que este punto está facilísimo, pues, ¿cierto? El que está un poquito más complejo es el tercer punto, que es en lo que me voy a centrar en la siguiente parte de este encuentro, porque sí es muy, muy, muy